Hablemos de la economía de Argentina a pocos días de una elección legislativa que el gobierno considera clave para su proyecto. Los números oficiales indican que a pesar de la crisis financiera global, Argentina es el único país que no está en recesión y que por el contrario sigue creciendo. Pero indicadores privados dicen que el país sí está en recesión. ¿Dónde está la verdad? ¿En los números del gobierno o en las cifras del sector gubernamental? ¿Qué está pasando en la economía argentina? Se lo vamos a preguntar al economista Pablo Tigani, él es presidente de la consultora ACER en Buenos Aires. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Luis Carlos. Pablo, la primera pregunta que quiero hacerle, para ponernos todos en el mismo contexto y sobre todo nuestros televidentes en Estados Unidos, ¿usted comulga o no con las visiones políticas económicas de los Kirchner? Bueno, yo no comulgo con ningún político ni con visiones económicas que no sean pragmáticas. Creo que en este momento el gobierno de Cristina Fernández está haciendo casi lo mismo que están haciendo los países líderes, aplicando políticas activas para evitar situaciones extremas de desaceleración de la actividad económica, y por ahora las cosas van bastante bien. ¿Los números del Estado son números correctos? Porque ha habido muchas críticas con respecto a lo que dicen los números y lo que le está dando a los analistas de otros lugares. En realidad no hay ningún consultor privado que esté en condiciones de decir cuáles son los verdaderos números, porque en Argentina no hay ninguna consultora que cuente con más de 10 economistas profesionales, de modo que difícilmente pudieran estar en condiciones de aplicar rigor científico para enfrentarse al INDEC, que es el instituto oficial. De todos modos, sabemos que en el INDEC han ocurrido algunas cuestiones de carácter político que tal vez estén distorsionando las cifras, pero yo creo que la verdad no está ni del lado del gobierno ni del lado de los consultores pesimistas full time. Es decir, ¿los números del INDEC, según su visión, son correctos? Los números del INDEC probablemente en cuestión de precios relativos tengan alguna distorsión, porque se han hecho modificaciones, así como se hace en Estados Unidos cada tanto tiempo, se inventa la inflación core o algún otro tipo de denominación. Creo que en Argentina es un poco más desprolijo, pero no es diferente que en otras partes del mundo. Ahora, yo estoy leyendo aquí varios reportes y tengo en mis manos, este es un reporte de Goldman Sachs. Alberto Ramos, economista jefe en Goldman Sachs, deja abierta la posibilidad de que el INDEC y que los números próximos del INDEC no sean necesariamente los correctos. Esa sensación la hay afuera. Es la última pregunta que voy a hacer del INDEC porque hay muchas cosas de qué hablar, pero la sensación afuera es que no se dice mucho la verdad en Argentina. Bueno, sí, de todos modos Goldman Sachs es accionista de un multimedio en Argentina y también a veces hay que mirar los intereses y a quienes representan los que expresan. Los economistas siempre tenemos que decir cuál es la fuente y ya que usted la dijo, también tenemos que decir que Goldman Sachs es accionista de un multimedio muy importante en Argentina que no se lleva muy bien con el gobierno. De todos modos, sí creo que en el INDEC hay distorsión en las cifras que se brindan. Ahora, Pablo, la otra pregunta que le quiero hacer es que hace poco en Argentina un taxista, un remisero como ustedes lo dicen, estaba un poco molesto y me dijo, oiga, ¿sabe qué es lo que está pasando en este país? Que se están haciendo las cosas mal porque, por ejemplo, aquí privatizaron los fondos de pensión y el gobierno le abre las puertas a empresas como General Motors y le da un montón de dinero que a la larga era nuestro dinero. O sea, hay muchos argumentos en contra de esta administración, pero en este punto clave de General Motors, ¿usted qué le respondería a ese remisero que me manejó tan buena gente desde el aeropuerto hasta el hotel? Bueno, yo creo que tan mal no le debe de ir a Argentina si en este momento le presta dinero a General Motors, y tampoco le va mal a Brasil, que le presta dinero al Fondo Monetario Internacional. Nos iba bastante mal hace 6 años cuando tanto el Fondo Monetario Internacional le prestaba plata a los países latinoamericanos como cuando dependíamos de la inversión extranjera directa en un modo sustantivo, y la verdad que estábamos atados
a lo que sucediera o a las decisiones que se tomaban en los headquarters en el exterior. A mí me queda un poco difícil, digamos, entender todo esto en el argumento de, si uno ve las cifras de Argentina, más o menos en la época de los 60, era la nación latinoamericana más próspera. Si uno lo veía hace 100 años, la Argentina estaba dentro de las 10 naciones más ricas del mundo. O sea, es muy difícil ver esto cuando uno ve los números de desempleo creciendo, cuando ve que por ahí hay alguna controversia acerca de los números, y defender las políticas económicas en este momento cuesta un poco de trabajo. ¿Qué piensa usted? En comparación de todo lo que le acabo de decir. No, en primer lugar le contesto lo más inmediato, que es el tema del empleo. El empleo todavía permanece por debajo de los 2 dígitos, o sea, el desempleo es de 1 dígito. La cifra de desempleo de Argentina está por debajo de la tasa de desempleo de Estados Unidos. Evidentemente, el gobierno ha aplicado todo su empeño y toda su fuerza para proteger la producción y el trabajo. Con respecto a los temas de la historia argentina, nosotros tendríamos que tener un programa mucho más amplio para poder explicarlo. Es evidente que las políticas que se aplicaron a partir de 1976 en adelante, cuando Argentina solamente debía 7.700 millones de dólares, nos llevaron a una deuda de 150.000 millones de dólares a finales de 2001. Todo el enfoque de política neoliberal que se aplicó en casi todo el mundo y que hoy está siendo rectificado a partir del liderazgo del mundo, que es desde los Estados Unidos, con políticas más activas, con más regulación, con más controles, eran las políticas que nos ayudaban a crecer. También nuestros televidentes entienden el argumento sobre echar la culpa a los neoliberales. Tengo que recortar acá porque desafortunadamente se acaba nuestro tiempo en el satélite. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos y por estar con nosotros aquí en Economía y Finanzas. Gracias a usted, Luis Carlos. Muy amable, muy gentil. Esta entrevista también está en nuestro sitio en internet, cnnenespañol.com.